En general siempre pues es un honor, ¿no?, tener a un ministro clausurando un acto así, pero lo es más aún pues, después del día que ha tenido, ¿no?, que me consta que ha sido ininterrumpido y sin parar, ¿no? Y desde luego para nosotros será muy simbólico en este proyecto que tenemos en el Círculo de Bellas Artes, que pretende acercar las instituciones culturales y la universidad, el mundo de la investigación y el mundo de la cultura, pues poder terminar con el ministro de Universidades, el ministro del ramo, ¿no? Se ha hablado mucho hoy de intervención social desde las artes y las humanidades, se ha hablado mucho de impacto social y lo que ha sido realmente admirable esta mañana en la sesión de proyectos y también en la mesa de esta tarde es que realmente el impacto social es el factor común a muchísimas iniciativas que hay ahora mismo en el campo de la universidad y en el campo de la cultura y desde luego si se puede trazar algún puente entre estos dos mundos, que muchas veces se han dado la espalda quizá demasiado, ¿no?, a lo largo de la historia, pues es justamente a través de la noción o del concepto de cambio social. Y bueno, pues nos interesa mucho, ¿no?, evidentemente, la opinión del ministro. Y para empezar, ¿no?, me gustaría tener un poco una visión tuya, ministro, sobre el papel de las humanidades y de las artes en la enseñanza. Es algo que ha salido a lo largo de todo el día de hoy, en todos los niveles de la educación, desde la educación primaria hasta la estrictamente universitaria, y quería saber si tuvieras que convencer, ¿no?, a alguien o expresar tu opinión sobre por qué son importantes las artes y las humanidades en todos los niveles de la educación, ¿qué le dirías a esa persona para convencerla? Bueno, ante todo, gracias al Círculo de Bellas Artes y a Valerio por la invitación. Con Valerio, antes de que yo fuera ministro, ya nos habíamos ido viendo. Antes, digamos, en mi vida anterior, muy reciente, estaba de teniente de alcalde de Educación y Cultura. Se llamaba Educación, Cultura, Ciencia y Comunidad, mi tenencia de alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona y bueno, pues toda mi experiencia anterior como universidad, ¿no? Citaba lo de la tenencia de alcaldía de Barcelona porque precisamente una de las cosas en las que más insistí yo y fue un empeño que al final la alcaldesa de Barcelona me hizo caso, es que uniéramos las concejalías de Cultura y Educación, que nunca habían estado juntas. Y ahora me consta que han comprado incluso un edificio que estaba en venta, que era el edificio de una editorial histórica muy importante en arquitectura, que es la Gustau Gili, para poner juntos en ese edificio Cultura y Educación, o sea, estaban mantenidas, digamos, en dos edificios distintos y ahora van a estar juntas en la editorial Gustau Gili, que además es un edificio de una arquitectura espléndida, ¿no? ¿Por qué insistía en esto? Porque un poco mi razonamiento, y que ahora os intentaré explicar muy brevemente, es que lo que la sanidad y la educación fueron en el siglo XX como grandes políticas redistributivas que siguen siendo muy significativas, deberíamos incorporar en el siglo XXI la cultura a nivel de derechos al mismo nivel de exigencia que tenemos ahora en relación a la educación y a la sanidad. Es decir, que sin la cultura vertebrada en el ámbito educativo, con toda su complejidad, las capacidades de ascenso social, de democratización, de redistribución que ha tenido históricamente en el siglo XX la educación, no seguiría teniéndolo. Voy a justificar un momento esto, ¿no? Es decir, yo lo explicaba así en Barcelona, decía, entre una persona que sale del Instituto del Besós y una persona que sale de la escuela aula, ¿no? La escuela aula es una escuela privada de la élite, digamos, progresista, por así decirlo, dentro de todo. O sea, no es un colegio como el Viaró, ¿no? La escuela aula es una escuela así muy particular. Entre la escuela aula y la persona que está en el Instituto del Besós, que es uno de los barrios, digamos, con un índice de pobreza más alto de Barcelona, salen con el mismo título de bachillerato. Lo que es claramente distinto es, digamos, esto digamos, no es nuevo en el sentido que ya hace muchos años que Bourdieu lo habla, ¿no? De, digamos, el efecto que tiene la herencia, ¿no? de la herencia cultural de los padres, etc. Pero sobre todo hay aspectos como los libros que tienes en casa,
las actividades extraescolares que tienes por las tardes, los viajes que haces con tu familia, el acceso a música y a presencia de exposiciones. Es decir, la diferencia es la mochila cultural, yo lo resumí así, ¿no? Y entonces, para mí eso era un elemento central. O sea, incluso, ¿no?, si tú miras alguno de los escritos de Bauman sobre educación, ¿no?, decía, antes, digamos, estaban muy claros cuáles eran los perfiles educativos que se necesitaban para luego tener mejores posiciones de empleabilidad en ciertos espacios profesionales determinados. Es decir, utilizando un símil militar que ahora queda por el contexto muy mal, decía, antes hacíamos misiles balísticos porque sabíamos dónde estaba el enemigo, ¿no? Decíamos ingeniero o panadero o lo que fuera. Entonces construíamos el misil, digamos, desde el punto de vista de los elementos educativos que tenía y lo lanzábamos porque sabíamos que alcanzaría el objetivo. Ahora, en este momento de cambio de época, de gran dificultad para saber exactamente cuáles son los perfiles del trabajo del futuro, tenemos que construir, decía él, misiles inteligentes capaces de reprogramarse en vuelo, ¿no? Porque no se sabe cuál es exactamente el objetivo, ¿no? Esto es muy difícil de hacer si no incorporas elementos de experiencia, experimentalidad, creatividad, ¿no? Es decir, uno mira ahora cuáles son aquellas competencias y habilidades, porque se habla más de esto, ¿no?, cada vez más en el mercado de trabajo, y te encuentras con adaptabilidad, trabajo en grupo, innovación, creatividad, emprendeduría, o sea, elementos que tienen poco que ver con, digamos, sistemas educativos muy basados en unos conocimientos que ya están muy establecidos, ¿no? Esto luego lo pudimos comprobar bien en un programa del cual, cuando yo entré de concejal, había solamente, creo recordar, 5 institutos que lo tenían, y ahora pues hay 30 institutos que lo tienen, que es un programa en residencia, que es un programa en el cual durante todo el año hay un artista que está en un instituto de secundaria trabajando con un grupo de alumnos haciendo un proyecto artístico y cultural, y que al final del año lo exponen. Puede ser un proyecto de cine, por ejemplo, Carla Simón, que ahora ha obtenido el Oso de Berlín, ha estado 2 años haciendo el programa en residencia en institutos, ¿no? Puede ser fotografía, puede ser teatro, puede ser exposiciones de arte, puede ser arquitectura, o sea, todo lo que tenga elementos de creatividad, ¿no?, y se trabaja de manera experimental con un grupo, ¿no?, y el artista lo que tiene que hacer es, digamos, construir ese itinerario. Es más importante el itinerario que incluso la obra final, ¿no? Perico Pastor, por poner un ejemplo de pintor, pues estuvo también en el Instituto de Barceloneta, ¿no? Y entonces se celebró el año pasado 10 años del programa y se hizo una exposición en la antigua fábrica Fabra y Coats, donde se expusieron los proyectos, ¿no?, que se habían ido acumulando a lo largo del tiempo. Y lo más bonito eran las frases que los alumnos decían, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que no me han dicho lo que tengo que hacer, ¿no?, sino que yo he podido, digamos, generar mi propia dimensión, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importantísimo. Es decir, si tú miras los programas de educación infantil de los países nórdicos, desde los 0 años ya hay, digamos, enseñanza artística en la escuela infantil. Aquí, digamos, es realmente, forma parte. Evidentemente se enseña música en algunos sitios, tal, pero no forma parte de la lógica articulada interna de la propia dimensión educativa, ¿no? Yo creo que esto es básico, es decir, yo creo que es muy difícil que podamos abordar en serio proyectos de democratizadores de la educación de fondo si no somos capaces de incorporar aquello que las clases más acomodadas obtienen por obtención de recursos, ¿no?
digamos, propios, ¿no? que logran, digamos, incorporar a las trayectorias educativas de sus hijos y sus hijas. La mochila cultural genera diferencia. Eso está clarísimo y, de hecho, efectivamente, ¿no? Te genera luego unas diferencias, un impacto social importantísimo, ¿no? Y como sabes, nosotros desde esta estrategia I+D+C no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Con esta idea de que la cultura es innovación, de que de hecho tiene un poder transformador e innovador en la vida de las personas, pero también de las comunidades, de las sociedades, que muchas veces quizá no se tiene en cuenta, ¿no? Nosotros advertimos, no sé si tú, ministro, tienes la misma impresión, que últimamente se tiende a reducir la innovación a digitalización y a desarrollo tecnológico, ¿no? Y que esto muchas veces se percibe también en muchos representantes políticos, por cierto, de manera bastante transversal, ¿no? Hay bastantes políticos que, de algún modo, bueno, pues caen en este mantra de que la innovación es fundamentalmente digitalización y desarrollo tecnológico, dejando a un lado el enorme potencial innovador que puede proceder, pues, de las artes, de las humanidades, la filosofía, el pensamiento, la historia, ¿no? Y en ese sentido, Luis García Montero lo decía citando a Federico García Lorca y su poeta en Nueva York, ¿no? A veces se tiene la impresión de que apostamos por una ciencia sin raíces, ¿no? Una ciencia que desarrolla todo su potencial técnico, tecnológico, pero que deja a un lado un desarrollo, por así decirlo, humano o ético. Y en ese sentido, claro, efectivamente tú desde el Ayuntamiento de Barcelona potenciaste esta fusión, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde el Gobierno de España? ¿Qué se puede hacer desde una instancia central, como el ministerio que ahora mismo tú diriges, para lograr más espacios de encuentro, más espacios improbables, como decía Carlos Jiménez, de hibridación entre dos mundos, el de la cultura y el de la universidad, que a veces no se han mirado del todo? Sí, yo creo que lo estamos intentando, ¿no? Es decir, seguramente pues estamos ultimando ya lo que sería el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, y una de las cosas que en este recorrido llevo 4 meses y 2 semanas, creo, o algo así, de ministro, pero nos hemos recorrido muchas universidades y yo diría que he tenido contacto al menos con las 50 universidades públicas en estos meses, ¿no? Con rectores o visitando las universidades. Una de las cosas que más me han dicho, ¿no? Y aquí tenemos a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, que puede a lo mejor digamos, corregirme, es que después de la pandemia, una de las cosas esenciales de las universidades, que es la vida del campus, la interacción, la sensación de que estás aprendiendo tanto dentro como más fuera a veces de las clases que dentro, la capacidad de construir itinerarios, ¿no? de conocimiento propio que no tienen por qué ser tal, se ha perdido en parte y que hay menos vida universitaria, digamos, de la que antes había, ¿no? Es decir, que hay una cierta deflación, digamos, ¿no? en este tema. Entonces, en la LOSU vamos a incorporar el apartado de cultura, sociedad y universidad muy arriba en el articulado. Antes estaba como bastante al final y lo pondremos bastante arriba de todo, porque queremos, digamos, insistir en la significación, ¿no? de la universidad, de la cultura y del entorno, ¿no? de los 3 elementos en la proyección, digamos, cultural, social y vital de los estudiantes, ¿no? Y en este sentido yo creo que es un elemento para mí central. Hay una lógica a veces muy reduccionista de la idea de relación entre universidad y sociedad, que se basa solamente en la transferencia, ¿no? Nosotros en el proyecto de ley, siempre que aparece la palabra transferencia, incorporamos también la palabra intercambio. O sea, ponemos intercambio y transferencia, intercambio y transferencia, intercambio y transferencia. Porque si no, se parte de la hipótesis que solamente hay quien tiene conocimiento y que transfiere el conocimiento hacia afuera, cuando en general, ¿no? Digamos, citando a Freire, diríamos que la lógica de intercambio de conocimientos es central, ¿no? El reconocimiento que los demás tienen también conocimiento y que juntos podemos construir, ¿no? Estos días se está celebrando no sé, me parece que es no, tiene que ser más, sí, no sé, el 70 aniversario, ahora no me acuerdo exactamente de la cifra, aniversario de lo que fue
el Servicio Universitario del Trabajo, que se hizo durante el franquismo. Lo creó el padre Llanos, que era un padre jesuita que era al mismo tiempo, digamos, confesor de Franco y acabó en el Partido Comunista, ¿no? Y por el que pasaron, digamos, muchos dirigentes antifranquistas, ¿no? Como Nicolás Sartorius, por ejemplo, hicieron esta experiencia que era enviar a los universitarios a las minas, al campo. Ahora se ha vuelto a hacer, tenemos otra vez un servicio de trabajo de los estudiantes en el campo, ahora otra vez. Pues aquello fue, el franquismo lo hizo para, digamos, para concienciar políticamente a los estudiantes con una lógica, digamos, de exportación, ¿no? del conocimiento y que conocieran la realidad. Pero aquello fue un vivero digamos, de dirigentes políticos antifranquistas, ¿no? Porque esa experiencia fue una experiencia central para ellos, ¿no? Y allí hay un proceso de intercambio, no de transferencia. O sea, hay un proceso claramente de intercambio entre los conocimientos de unos y otros, ¿no? Yo creo que este es un elemento central, ¿no? ¿Cómo podemos hoy plantear este tipo de retos, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo creo que tenemos una universidad muy marcada por una lógica muy, ¿cómo llamaríamos?, muy juvenilcéntrica, ¿no? O sea, solamente un 4% de los estudiantes de 18 a 29 años, solamente un 4% de los estudiantes de grado y posgrado tienen más de 30 años. Y la universidad, por lo tanto, se ha convertido en una universidad para unas edades determinadas, ¿no? Cuando en general podríamos decir que la potencialidad formativa, cultural, de intercambio de conocimiento tiene unas dimensiones brutales, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición anglosajona que aquí se ha incorporado muy poco, que es las personas con experiencia profesional, que tú les reconoces la experiencia profesional para que entren en la universidad y formalicen estudios y conocimientos que ya tienen y que ayuden al intercambio ¿no? Es decir, aquí hay muchísimas cosas a hacer desde este punto de vista, ¿no? Universidad para todas las edades, digamos, esa relación entre universidad y entorno, reforzar la vida cultural en los campus, romper con las lógicas, digamos, de estructura horaria. Es decir, ahora tenemos un problema gravísimo en la universidad, por ejemplo, que es o somos capaces de revigorizar, recualificar y lo que sea la presencialidad, o lo tenemos muy mal. Es decir, porque, digamos, ¿cuál es la diferencia entre asistir a una clase de Valerio Rocco que tiene grabada y se grabó durante la pandemia, de asistir a la clase de Valerio Rocco en vivo y en directo? Si no somos capaces de incorporar ese valor añadido, ese factor de experiencialidad, digamos, se perderá. Y por lo tanto, eso implica un cambio brutal en los formatos educativos, incorporando precisamente dimensiones de creatividad, de experiencia, ¿no? De experimentalidad que sean claves, ¿no? Es decir, estoy mezclando muchas cosas porque yo creo que la necesidad de cambio es brutal, ¿no? Otra cosa que creo importante, donde el arte y las humanidades son importantísimas, ¿no? Decía Madeleine Albright, ¿no? Ahora se murió hace poco, ¿no? Decía: tenemos problemas del siglo XXI que abordamos con conceptos del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX, ¿no? Y uno de los elementos clave que ella ponía de relieve es que los problemas del siglo XXI son del tipo que en inglés llaman unknown unknown, es decir, que no somos ni capaces de definir el problema ni capaces de encontrar la solución a ese problema, porque durante el siglo XX podríamos decir que los problemas eran conocidos y podíamos discutir sobre las soluciones. Ahora tenemos un problema añadido, que es que desconocemos, o sea, no nos ponemos de acuerdo sobre la propia definición del problema. Y ahí es donde los elementos, digamos, más racionales de carácter científico tienen más dificultades para abordarlo. Y la serendipia, la capacidad de encontrar soluciones que no habías previsto, el poner juntos personas de disciplinas distintas, el romper las lógicas, digamos, de departamento, todo eso son factores de ruptura de zonas de comodidad, ¿no?
que son muy difíciles, evidentemente, de abordar todas juntas en una ley, ¿no? No pensemos que la ley va a ser el milagro que va a convertir esto en otro, pero sí que vamos a ir incorporando elementos, ¿no?, de interdisciplinaridad, de ciencia abierta. Otro concepto muy importante para mí, cada vez mayor, más importante, ciencia ciudadana, el cómo construimos ciencia desde el principio, con la propia incorporación de aquellos que forman parte del problema, digamos, ¿no? Y cómo conseguimos juntar, ¿no?, esas... No, y efectivamente esta idea de la universidad como un agente no solo cultural, ¿no?, que luego quizá me gustaría también que detallaras cómo percibes tú la posibilidad de la universidad como un agente cultural más, ¿no?, en una gran ciudad como Madrid o como Barcelona. Esto es algo que hay también que repensar, porque la antigua estructura de extensión universitaria, ¿no?, quizá en ese sentido sea insuficiente, pero quería abundar un poco en la insuficiencia del concepto de transferencia, que es algo que ha salido hoy también, ¿no? Esta idea un poco paternalista, y no solo paternalista, sino muy economicista, de que la universidad es el lugar donde se genera conocimiento, que a su vez se patenta o se registra o lo que sea, y eso se lleva dadivosamente a la sociedad que se beneficia de esta lluvia, ¿no?, que cae del cielo, cuando efectivamente, como tú dices, hay lógicas pues de co-creación, pero para eso hay que generar también espacios. Como modestamente creo que llevamos un año ya construyendo, donde actores que normalmente no suelen hablar entre ellos, pues encuentran espacio para hablar, ¿no? Y visto desde, claro, efectivamente las organizaciones, las instituciones culturales, las propias universidades tienen mucho interés en potenciar, en fomentar este tipo de intercambios por muchísimas razones, porque creen en el impacto social, porque yo estoy convencido además de que este tipo de co-creaciones generan también impacto económico y pueden aportar nuevos recursos a la universidad, por un lado, y también a la sociedad, ¿no? Pero desde la perspectiva individual del profesor, del investigador, ¿cómo se puede fomentar ese intercambio o esa co-creación, ¿no? O sea, es verdad que sabemos que los proyectos europeos, Horizonte Europa, están cada vez más centrados justamente en esa innovación o en esa transferencia y no tanto en la investigación básica, pero no nos engañemos, la carrera investigadora y docente en las universidades españolas está medularmente centrada en la investigación, mucho más que en la docencia, por cierto, que no se reconoce lo suficiente, y aunque se han introducido los sexenios de transferencia con una visión, y esto ya es opinión mía, que no siempre reconoce la especificidad de la transferencia justamente en artes y humanidades y en parte en ciencias sociales, ¿no? Y a veces uno se siente casi volver 15 años atrás, cuando en nuestros currícula de profesores universitarios había un apartado que era patentes. Y ya está, ¿no? Y los filósofos decíamos, bueno, ¿y aquí qué pongo, no? Yo como estudioso de Hegel, ¿qué pongo aquí, no? Y 15 años después, uno a veces tiene un poco una sensación parecida, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, desde los ministerios, desde las comunidades autónomas, desde las universidades, animar, convencer, seducir al profesorado, ya tremendamente sobrecargado por otras tareas, a que encima busque este impacto social y esta, digamos, transferencia biunívoca, ¿no? por así llamarla? Sí, yo creo que, bueno, esa capacidad de incentivar, ¿no? Si trabajamos sobre la hipótesis de incentivos, nos encontraríamos rápidamente multiplicando la idea de sexenios, ¿no? Sexenios de docencia, sexenios de investigación, sexenios de gestión, sexenios de transferencia. Yo creo que por ahí, digamos, avanzamos mal, ¿no? Creo que se necesita más bien ser consciente de que la universidad, en el sentido milenario del término, ¿no?, de sitio en el cual se reúne el conocimiento y se difunde y se crea conocimiento, necesita replantearse en la propia idea de esa creación y difusión e intercambio de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido necesitamos abrir muchísimo más las puertas de las universidades, ¿no? Digamos, ser capaces de llevar, digamos, que la propia experiencia docente se convierta en una experiencia también social y política al mismo tiempo, política en el sentido más pleno del término, ¿no? Ya me entendéis. Es decir,
por ejemplo, ¿por qué el concepto de aprendizaje y servicio es tan importante en procesos docentes significativos? Porque el concepto de aprendizaje y servicio parte de la hipótesis que se aprende en la universidad, pero también se aprende estando fuera y circulando ese conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he estado los últimos 3 o 4 años haciendo los trabajos finales de grado de políticas en el formato aprendizaje y servicio. Y hay un cambio radical cuando lo haces de esta manera, ¿no? Porque esa persona está en una ONG, yo qué sé, en el Prat de Llobregat, haciendo, digamos, trabajando con un grupo de gente que trabaja con inmigrantes, con un reto, digamos, formativo y concreto y real específico, y en el intercambio constante con su tutor en la ONG y conmigo, ¿no? O en otro caso, por ejemplo, era otro TFG de aprendizaje y servicio que se hacía con una ONG que se dedicaba a analizar las fiestas populares que tenían, digamos, problemas de violencia de género y cómo construir protocolos, ¿no?, para las fiestas populares en las cuales se incorporara en la prevención de la violencia de género. Y entonces eso se hacía esa persona tenía que ir a varios ayuntamientos para ver la experiencia que habían tenido en esas fiestas y ayudar a construir el protocolo. Eso es de un nivel formativo espectacular, porque implica, digamos, recuperar, digamos, bibliografía, trabajar con la experiencia, ver casos, etcétera, etcétera. Esto es una vía. Otra vía muy importante, creo que lo experimentamos, como tú sabes muy bien, en el caso de Barcelona también, fue el intentar romper con las paredes, ¿no?, con las bienales, ¿no?, la Bienal de Ciencia o la Bienal de Conocimiento, ¿no? De hecho, fue una copia de lo que yo había visto ya en Módena, donde hay una Bienal de Filosofía espectacular cada año, o en Torino, que hay una Bienal de Democracia, que también. La idea es situar los debates más importantes en la calle, ¿no? Y por lo tanto salir de las lógicas, ¿no?, de esas lógicas, digamos, institucionales de las cuales mucha gente es muy difícil que pueda acceder a ella, ¿no? Y esto representa un reto, o sea, si lo incorporamos como un reto para los profesores o para los científicos, el reto de conseguir que sus conocimientos se vean en contraste, que no hable solamente para los insiders, ¿no?, sino que tenga que generar el contraste con lo que es la ciudadanía y el cambio que se requiere. Eso yo creo que es un cambio de paradigma espectacular. ¿Por qué decía que esto es tan importante para las universidades? Porque las universidades tienen el peligro de empezar a ser irrelevantes si no hacen esta función. O sea, una de las cuestiones que creo graves es que la entrada de las universidades privadas, digamos, por ejemplo, aquí ha sido, digamos, entrando en aquellas partes más débiles del sistema universitario, como por ejemplo la atención a la docencia, o por ejemplo la capacidad de flexibilidad y de adaptación a necesidades formativas que la rigidez de nuestro sistema no permite adaptaciones rápidas, ¿no? Entonces aquí necesitamos, digamos, ser conscientes que digamos, la docencia tiene que replantearse radicalmente y tiene que incorporar elementos, digamos, de valor añadido mucho más fuertes que la simple transmisión de conocimiento. Tenemos que reforzar esa idea de experiencia, ¿no? Y en el caso, digamos, de la adaptabilidad, también es muy importante entender que seguramente la estructura de ciclo largo a la que estamos acostumbrados deberíamos incorporar también ciclos cortos, programas de corta duración, que fueran capaces de ser útiles para mucha gente que necesita y en esos programas de corta duración deberíamos ser capaces también de incorporar no solamente profesores de universidad, sino también aquellos expertos en esa necesidad que están en el otro lado, ¿no?, que han acumulado esa experiencia, y de ese intercambio entre expertise, digamos, profesional y vital, porque se puede dar no solamente en el mundo de las empresas. El otro día estaba hablando de este tema de la formación a lo largo de la vida con la plataforma de la lucha contra la pobreza en España, con la plataforma de voluntariado, con Intermón Oxfam, con la plataforma Icon Caritas, con Cruz Roja, insistiendo la importancia que tendría para esas grandes organizaciones de carácter social
el trabajar con las universidades en procesos de reciclaje y de formación continua de su gente. Pero esto no forma parte del radar de las universidades hoy. No. Y ahí hay una simetría muy importante con el sector cultural. Y por cultural. lo tanto, lo que estás haciendo aquí en el Círculo de Bellas Artes o lo que hace el CCCB en Barcelona, ¿no? O las experiencias de las bienales, son experiencias que lo que pretenden es probar, ¿no? Probar si es verdad que esa idea de salir de los marcos trillados, ¿no? de las rutas trilladas, genera un reto para la propia universidad y representa un acicate, ¿no? Un aliciente, ¿no? Para gente que se incorpore. Esto está pasando ahora, es decir, que las necesidades formativas de la población son enormes y las universidades están concentradas en una parte muy pequeña de esas necesidades formativas. Digamos, yo creo que ahí hay un campo a experimentar y a correr muy grande, ¿no? Porque es verdad que el sector de la universidad y el sector de la cultura se parecen en muchas cosas, ¿no? Como esa posibilidad de impacto cultural, pero también difieren enormemente, al menos en nuestro país, por ejemplo, en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la universidad ha avanzado muchísimo, muy rápidamente en los últimos años en el sentido de la internacionalización, ¿no? O en la generación de alianzas, no solo dentro del territorio estatal, sino sobre todo a nivel internacional. Algo que el sector cultural, en cambio, tiene mucho más difícil y, por ejemplo, la internacionalización de la cultura española tiene tremendos problemas estructurales, ¿no? Entre otras cosas porque quizá la cultura, pero aquí ya abriríamos un concepto filosófico, ¿no? La cultura quizás se ha considerado siempre en términos nacionales o nacionalistas, mientras que la universidad, por su propia naturaleza, se ha considerado más de una manera universal. Pero esto no sé si es enteramente correcto y, de hecho, aprovecho para decir que, como sabes, aquí en el Círculo somos miembros, ¿no? de esta gran alianza europea de las academias que justamente apuesta por una cultura transnacional europea. Pero quizás una de las cosas de las que la universidad pueda aprender del sector cultural es justamente en esos experimentos de hibridación entre disciplinas, porque es ahora donde allí está la frontera ahora mismo en el arte, en las experiencias transdisciplinares y sobre todo y muy en concreto en los experimentos que fusionan arte y ciencia, ¿no? En cualquier disciplina artística, en cualquier, digamos, compartimento de la cultura hoy en día, lo que está ahora mismo más boyante justamente son los experimentos de arte y ciencia. Y tú que además de ministro, profesor universitario, has estado toda tu vida en una universidad, sabes lo fracturadas que están las universidades entre ciencias y letras, como lo está, por cierto, nuestra sociedad y nuestro sistema educativo desde que tenemos prácticamente uso de razón, ¿no? Este es de ciencias, este es de letras. Y entonces yo siento mucha frustración, ¿no? de ver cómo el sector cultural sí ha podido con naturalidad sobrepasar marcos, ¿no? predefinidos y cómo en cambio la universidad sigue anclada en este tipo de dualidades propias del siglo, pues no sé si XIX, XVIII, XVII o ni siquiera, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que esa dicotomía ciencias y letras, ciencias o letras, desaparezca en la universidad? Hay experiencias muy interesantes. El programa Collide, que no sé si conocéis, el programa que, digamos, lleva CER, ¿no? El CER de Ginebra, tiene programas este programa Collide que se hizo primero en Liverpool, ahora está en Barcelona, y entonces tiene, con el CCCB, entonces hay una persona del mundo, un artista que trabaja unos meses en Ginebra y unos meses en Barcelona y tiene como necesidad de hacer un proyecto final. Esto se está haciendo ahora con el sincrotrón también, se está haciendo con el Instituto de Fotónica, o sea, hay varios centros de investigación con el Barcelona Supercomputing y hay un programa, digamos, de arte y ciencia que incorpora estos grandes centros científicos. El CENIO también lo tiene. Exacto, sí. Entonces, esto yo creo que es una línea, digamos, importantísima, que además genera lo que antes llamábamos de la serendipia, ¿no? Genera muchas posibilidades de romper con esos marcos cognitivos tan cerrados, ¿no? Esa es una línea que creo que es muy importante. La Unión Europea ha facilitado también esto con proyectos europeos que no son disciplinares, sino que se basan en retos, ¿no? En retos que no forzosamente tienen que hacerse desde una disciplina, sino que exigen lógicas de interdisciplinaridad. Por ejemplo, el hecho de que en la Concejalía de Barcelona hubiera la palabra ciencia no era retórico, era porque yo entendía que era muy difícil que una ciudad como Barcelona no tuviera una política de ciencia.
decían, es que no tenéis competencias. Bueno, pero tenemos incumbencias, decía yo, ¿no? Tenemos la incumbencia de que tenemos pues 4 universidades de las más importantes del país, tenemos centros de investigación, ¿por qué no podemos tener un programa de ciencia, ¿no? Entonces, nos aliamos con la Caixa, ellos pusieron un dinero, nosotros pusimos otro, y definimos 4 retos urbanos y llamamos a los investigadores a que se presentaran, ¿no? Era un programa de 2 millones de euros y se presentaron pues para trabajar en 2 años, ¿no? En retos que tenían que ver con envejecimiento, con movilidad, con temas de escuela y polución y seguridad, y allí el planteamiento era un planteamiento interdisciplinar, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy difícil abordar esos retos urbanos desde una sola disciplina, ¿no? O sea, de hecho, la construcción del reto exigía que se rompieran esas barreras, ¿no? O la propia idea de la Bienal de Ciencia, que era obligar a la gente del ámbito científico a trasladarse en la calle y que la gente se encontrara, ¿no? Lo hacíamos en momentos de buen tiempo, se encontrara de golpe, ¿no? En una discusión sobre cualquier cosa, sobre clima, ¿no? Sobre nutrición, sobre aspectos, digamos, de ciencia que obligaban a cambiar el tipo de lenguaje y encontrar fórmulas, ¿no? Formas de transmisión y de implicación que rompiera eso, también era significativo. Yo creo que digamos, hemos de conseguir seguramente no transformar el sistema de arriba abajo, porque pero lo que ahora se ha puesto de moda, que es hablar de la sandbox, ¿no? de las pruebas piloto, ¿no? Vamos a trabajar, y yo estaría encantado desde el Ministerio de intervenir en esas pruebas piloto que fueran demostrando que es posible avanzar, ¿no? Y aquí tenemos una rectora, pues podemos hablar con la Universidad Autónoma y aquí con el Círculo de Bellas Artes ya tenemos montado un triángulo en el cual podemos ver qué podemos hacer en ese triángulo entre arte, ciencia y romper y probar, ¿no? Que es posible avanzar en esa línea, ¿no? Yo creo que el efecto de demostración es importantísimo también, ¿no? Pues ya para terminar, porque además sé que tienes un tren y los trenes no esperan ni siquiera a los ministros, eso dicen. Una pregunta personal para terminar, ¿no? Aquí, a través de ejemplos personales, proyectos concretos, intentamos incidir mucho en esta idea del valor transformador de la cultura, ¿no? De esa idea justamente de que la cultura innova en el sentido de que transforma, rompe los marcos, cambia los puntos de vista, reinterpreta los problemas, ¿no? Y quería preguntarte un poco por tu relación con la cultura, no en este caso como ministro, sino como Joan Subirats, si tú realmente has experimentado eso en alguna ocasión, si ha habido algún libro, alguna película, alguna exposición, alguna conferencia, alguna serie que te haya transformado, que haya cambiado tu manera de pensar y que recuerdes esa experiencia cultural como algo especialmente significativo en la vida de un catedrático de universidad. Complicada la pregunta. Yo diría que es una experiencia muy personal, ¿no? Mi compañera de vida, porque llevamos ya muchos años juntos, es arquitecta. Para mí lo que me ha conducido a entender mucho más que nada la otra parte, digamos, ha sido la arquitectura. O sea, esos viajes donde teníamos que ir a ver una casa que estaba no sé dónde, porque había hecho no sé quién, y entonces el contraste entre lo que yo veía y lo que ella me explicaba y lo que he entendido después, ¿no? Eso ha tenido, por ejemplo, efectos. Si hemos ido luego visitando la Bienal de Arquitectura de Venecia, pues me he ido dando cuenta de lo que implica la arquitectura y su relación con el arte, con el entorno. Para mí eso ha sido, me ha obligado a romper, digamos, aquellas zonas de seguridad en las cuales yo me movía, ¿no? Y que me parecían sólidas, ¿no? Y me ha obligado a entender cosas que, digamos, que forman parte de algo tan material como es la arquitectura y al mismo tiempo tan emblemático, ¿no? Desde el punto de vista de acumulación de muchos elementos culturales juntos, ¿no? Porque es un sitio en el cual habitas, en el cual, digamos, tú te estás, ¿no? Estás ahí, que tiene mucho que ver también con alguien que ha diseñado aquello y que lo ha hecho a veces, ¿no? Pensando o no pensando, porque también he visto arquitectura que no estaba pensada para ser vivida, pensado o no pensado para vivir, ¿no? Y entonces tú vas viendo, pues desde la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright hasta cualquier edificio de Gaudí
o te vas pues a Zumcor digamos, en Suiza y ves... ¿no? Y eso te obliga a repensar muchas cosas, ¿no? O sea, para mí y es una experiencia muy vital, muy personal, que ha sido esa relación que nunca la hubiera tenido si no hubiera tenido cerca pues mi compañera en relación a la arquitectura, ¿no? Para mí ha sido una experiencia seguramente la que me ha obligado a poner en cuestión muchas cosas. Pues bueno, pues en este lugar, ¿no?, tan emblemático, en este edificio que pronto cumplirá un siglo, ¿no?, y que desde luego ya estás invitado a esa celebración arquitectónica, pues gracias de verdad, ministro, por cerrar este Foro I+D+C, por dar ese colofón, ¿no?, este intento de unión entre cultura y universidad que estamos intentando realizar. Gracias a todas las personas que han intervenido hoy. La verdad es que ha sido un día de una altura de las conversaciones extraordinaria. Y bueno, os emplazo a todos, también los que nos están siguiendo por streaming, al próximo Foro I+D+C, que ya será en otoño, sobre el tema de patrimonio y turismo y lo que pueden hacer las humanidades y las artes en esta área tan importante desde un punto de vista social, pero también económico para este país. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.